Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar y repasar los conceptos de magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Bienvenidos. Las magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes están directamente relacionadas cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye proporcionalmente. ¿Qué significa esto? Que si una cantidad aumenta, la otra también va a aumentar. Y si la una disminuye, la otra también va a disminuir, pero en forma proporcional. Es decir, si una cantidad va a aumentar, la otra también va a aumentar. Y si la una disminuye, también la otra va a disminuir. Eso sería en teoría, pero en la práctica dos magnitudes son directamente proporcionales si hay una parte que es la parte matemática, que es la que ahora repasaremos, y luego la parte gráfica. Bien, dice que en la parte de matemática el cociente entre las dos magnitudes es un valor constante. ¿Qué significa esto? Que el cociente significa que hay que hacer una división. Si usted divide una cantidad entre la otra y me da siempre un mismo número, entonces diremos que ya son directamente proporcionales y a este número se le llama la constante de proporcionalidad. Veamos un ejemplo para poder entender mejor. Dice, un vendedor ambulante vende cada una de las botellas con 1 litro de gaseosa a 2 centavos de dólar. Analicemos las magnitudes, número de botellas vendidas y el precio. Aquí entonces podemos establecer que inicialmente si nosotros no vendemos ninguna botella, obviamente no pagaremos ningún peso. Pero si usted vende una botella, nuestro problema dice que se pagan 2 centavos. Si usted vende 2, pagará 4. Si usted venderá 3, pagará 6. Y si usted vende 4, pagará 8. Mire que mientras va aumentando el número de botellas, también va aumentando el precio de cada una de ellas. Es obvio pensar que entre más botellas, pues yo debo pagar más precio. Aquí en esto me refiero a cuando aumenta la una, también aumenta la otra. Pero aquí hagamos una división. Dividamos, vamos a simbolizar P de precio dividido entre N, que es el número de botellas. Dividamos entonces aquí esta cantidad. Entonces al dividir P entre N, aquí 0 sobre 0 no tiene sentido porque eso no se podría, pero sí aquí dividimos 2, mire, 2 entre 1, que es la cantidad correspondiente. 4 entre 2. 6 entre 3 y 8 entre 4. Esto es por lo que generalmente se hace dividir la segunda entre la primera, porque la primera se llama la variable independiente y la otra la variable dependiente. Bien, aquí entonces decimos que si usted divide 2 entre 1, 4 entre 2, 6 entre 3 y 8 entre 4, eso me quedaría entonces 2. Y este 2 sería entonces la constante sería entonces 2. Mire que aquí me da siempre 2. Y podemos aquí establecer que si yo divido P entre N, la respuesta siempre es 2. Por lo que aquí, este N que está aquí dividiendo, al pasarlo acá a multiplicar, entonces decimos que precio es igual a 2 por N. Y esto es lo que en matemáticas se llama la ecuación de las magnitudes. La ecuación que me representa. Y con esta ecuación yo puedo llenar la tabla. Entonces aquí está, mire, la primera parte, que es la parte matemática. El cociente entre las dos siempre es constante. Pasando ya a la parte gráfica, decimos que si al graficar, mire, en este plano cartesiano, esta tablita la ubicamos acá en el plano cartesiano, en el eje horizontal ubicamos la variable independiente, número de botellas, y en el eje vertical ubicamos la variable dependiente. Y aquí entonces decimos que si yo tengo 0, 0, para una botella 2, para 2 4, para 4 6, para 5 10 y para 6 12. Aquí mire, esto va creciendo en forma proporcional. Y si nosotros
Al ubicar esto en un plano perfectamente, aquí me dará o me resultará una línea recta que pasa por el origen, mire. Y aquí entonces ya se establece la segunda condición que dice que su representación gráfica es una línea recta que parte del origen del plano cartesiano. Aquí está entonces cómo diferenciar o cómo definir, cómo encontrar si dos magnitudes son directamente proporcionales. La una, la matemática, el cociente entre los dos es una constante, con ecuación y todo, y la otra en la gráfica es una línea recta que pasa por el origen. El siguiente concepto ya es el concepto de las magnitudes inversamente proporcionales. En este caso, cuando yo comparo dos cantidades, si la una aumenta, la otra disminuye en forma proporcional. Y si la una disminuye, la otra va a aumentar también en forma proporcional. Aquí ya hablamos de que hay un cambio: aumentar, disminuir, o disminuir y aumentar. Ese sería el primer indicio. Igual que vimos en la anterior, también existen dos formas para poder comprobar si son inversamente proporcionales. La parte matemática dice que el producto de sus valores correspondientes permanece constante. Ahora mire que hablamos ya de un producto. Hablamos de un producto. Antes hablábamos de cociente. Producto es la multiplicación. Dice el ejercicio para que podamos entenderlo. Si 24 obreros pueden hacer una zanja en 10 días, analicemos los valores correspondientes que pueden tomar las magnitudes número de obreros y número de días. Aquí hemos ubicado esta casilla de número de obreros y aquí el número de días. Aquí hemos ubicado convenientemente al final 24 obreros la hacen en 10 días. Si nosotros vamos a reducir aquí a 12 obreros, estos 12 obreros las van a hacer en 20 días. Vamos a reducir los obreros. Al reducir obreros, obviamente que va a aumentar los días. Si nosotros bajamos a 8 obreros, los 8 obreros van a hacer la obra en 30 días. Y si la hacemos con 6 obreros, se demorarán entonces 40 días. Así está, mire la razón. Ahora sí, aquí comparemos, mire. Mientras los obreros van aumentando de 6 a 8 a 12, 24, los días van disminuyendo. Entre más obreros me demoro menos días. O sea que aquí habría que multiplicar obreros por días. Aquí entonces diremos que 6 por 40, 8 por 30, 12 por 20 y 24 por 10. En todos los casos me da 240. En cada uno me da 240. Por lo que al multiplicar obreros por días, eso me queda entonces 240. Y si usted despeja la dependiente, independiente, o sea los días serán entonces igual a 240 dividido entre el número de obreros. Sería como la ecuación para determinar y para completar la tabla. Y la parte gráfica, mire que aquí en este caso ya es un poco diferente, ya es un concepto nuevo. Aquí colocamos variable independiente, número de obreros, aquí están los obreros, mire, y acá la dependiente en la eje vertical, que son el número de días. Aquí decimos que si son 8 obreros son 30 días, si son 2 obreros serán 20 días, 16 la hacen en 15 días, mire un valor nuevo, y 24 la hacen en 10 días. Esto, mire, es una curva y esta curva se la conoce como una hipérbola. Entonces la hipérbola representa magnitudes que son inversamente proporcionales. Bien, entonces para resumir, hemos visto cómo diferenciar magnitudes directa e inversamente proporcionales mediante dos formas, matemáticamente y gráficamente. Ahora sí, vamos a aterrizar estos conceptos ya a problemas que derivan en regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Bueno, entonces vamos a ver aquí los problemas. Dice el problema número 1. 4 bolsas de clavos pesan 5 kilos. ¿Cuánto pesan 20 bolsas de clavos?
Aquí entonces podemos establecer que hay dos magnitudes que estoy comparando, las bolsas y el peso, ¿no? Aquí entonces diré entonces las bolsas y los kilogramos. Bueno, entonces dice que cuatro bolsas pesan 5 kilogramos. ¿Cuántos pesan 20 bolsas? Aquí entonces 20 bolsas diremos que cuánto pesa. Bueno, aquí entonces podemos establecer aquí que hay una tablita que podemos aquí llenar y completar. Pero aquí lo importante es hacer este análisis. 4 bolsas pesan 5 kilogramos. Entonces 20, ¿cuánto pesarán? Entonces aquí primero analicemos si son directa o inversamente. Al aumentar, mire, al aumentar las bolsas, obviamente que va a aumentar los kilogramos. Entonces, si la una aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces, hablamos aquí entonces de que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, esto es una regla de 3 simple directa. Por lo que hay que dividir. Y recordemos que cómo se divide esta regla de 3, cómo se dividiría. Porque aquí, como son directas, recordemos que hay que dividir. Entonces, ¿qué es lo que hay que dividir? Aquí dividimos entonces los 5, lo dividimos entre 4. Y lo mismo que dividir x entre 20. Bueno, aquí entonces, como esto es una proporción, recordemos que esto es una proporción, hay que multiplicarla en cruz. Esto hay que multiplicar en cruz por ser una proporción. Aquí entonces decimos que 4 por x será entonces 4 por x y la otra será entonces 5 por 20. Entonces sería 4 por x igual 5 por 20, será entonces 100. X es igual a 100 dividido entre 4. X es igual, entonces si dividimos 100 entre 4, eso da entonces 22.5. Es decir que la respuesta al ejercicio, entonces diré que las 20 bolsas pesan 22.5 kilogramos. Y así entonces hemos resuelto el ejercicio. Veamos un siguiente ejercicio. Un pancake para 6 personas necesita 240 gramos de mantequilla. ¿Cuántos gramos de mantequilla se necesitan para un pancake para 30 personas? Aquí entonces estamos comparando personas con los gramos. Aquí colocamos personas y los gramos. Y establecemos la regla. Decimos que 6 personas se necesitan 240 gramos. ¿Cuántos gramos se necesitan para 30 personas? Bueno, aquí podemos también establecer que se tratan de magnitudes que son directamente, porque entre más gramos utilice, entonces serán más personas. Perdón, entre más personas haya, que es para más pancake para personas, hay que aumentar entonces los gramos. Por lo tanto, si la una aumenta, también aumenta la otra. Por lo tanto, hablamos de magnitudes que son directamente proporcionales. Es decir, aquí hay que dividir 240, lo dividimos entre 6. Y lo mismo, entonces aquí sería x dividido entre 30. Aquí como son ya estos forman ya una proporción, aquí entonces nosotros aquí podemos establecer que existe, mire, esta igualdad. Por lo tanto, al multiplicar en cruz me queda entonces 6 por x es igual a 240 por 30. Una forma sencilla de hacer esto sería entonces decir 240 por 30
y esto dividido entre 6. Y aquí podemos empezar a sacar mitades, ¿no? Sería aquí entonces mitad de 6 serían 3, mitad de 240 sería entonces 120, tercera de 3 sería 1 y tercera de 30 sería entonces 10. Y aquí ya se multiplica 120 por 10 serían 1200 gramos. Entonces aquí ya podemos dar la respuesta y decir entonces que para 30 personas serán 1200 gramos, o sea, 1 kilo y 200 gramos más. Obviamente, como aumentaron las personas, también aumentan los gramos de mantequilla para hacer los pancakes. Muy bien. El siguiente problema dice, para embaldosar un piso se necesitan 40 baldosas de 30 centímetros cuadrados. ¿Cuántas baldosas de 20 centímetros cuadrados se necesitan para embaldosar la misma superficie? Aquí entonces estamos comparando dos cantidades. El número de baldosas con los centímetros, o el área mejor. Aquí entonces diríamos baldosas y aquí el área. Dice entonces que son para 40 baldosas se necesita un área de 30 centímetros de 30, pero para 20 de área, ¿cuántas baldosas? ¿Cuántas baldosas? Bueno, mire que si nosotros el área de la baldosa la disminuimos, porque de 30 a 20 hay que disminuir, es de esperarse que se vayan más baldosas. Entonces, entre menor área se van más baldosas. Eso es apenas obvio. Entonces, estamos frente a dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, esta es una regla de 3 simple inversa. Y aquí entonces hay que multiplicar, porque así nos dice que son las inversas. Hay que multiplicar 40 por 30. Y esto debe ser igual a multiplicar 20 por x. Este 20 que multiplica pasa a dividir, por lo que x es igual a 40 por 30 dividido entre 20. Simplificando aquí, podemos decir que cancelar aquí un 0 y un 0. Mitad de 2 sería 1 y mitad de 40 sería 20. Y aquí entonces podemos ya encontrar la multiplicación de 20 por 3, eso me da entonces 60. ¿60 qué? 60 baldosas. Aquí ya podemos decir entonces que la respuesta es de 60 baldosas. Bien, entonces con esto concluimos ya el tema de magnitudes directa e inversamente proporcionales y la aplicación a regla de 3 simple, directa e inversa.